los últimos minutos de este programa les vamos a hablar del ciclo Valores y Sociedad, que llega ya en su sexta edición. Va a arrancar este miércoles y un año más está promovido por la Fundación Balsaín y por el Ayuntamiento de Segovia. Ya nos acompañan Álvaro Gil Robles, buenas noches. Buenas noches. Y también el concejal del Ayuntamiento de Segovia, José Bayón, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos antes de comenzar la entrevista, Álvaro, de que es un programa estupendo. Imagino que ha costado mucho confeccionar estas 4 ponencias. No puedo presumir de eso, la verdad, porque me ha costado relativamente poco. Con las personas que he hablado, nada más proponérselo, me han dicho que encantados, que venían a Segovia encantados a participar, que les interesaba mucho el tema, que era un tema de actualidad, la Europa que queremos, frente al desastre que tenemos, y que con mucho gusto venían. O sea que, bueno, hay que hacer la gestión, eso sí, hay que ocuparse, pero no ha habido ningún esfuerzo especial, la verdad. Lo han hecho con mucho gusto, la idea de venir aquí a Segovia. Ahora hablaremos un poco acerca de cada conferencia, José, pero es verdad que es un momento el que vive Europa bastante decisivo. Sí, así es, está claro. Bueno, Álvaro dice que no le ha costado a él, ¿no? Seguro que si hubiéramos llamado a algún otro nos hubiera costado más. Es un privilegio para el Ayuntamiento poder trabajar con la Fundación y con Álvaro Gil Robles, ¿no? Siempre aporta no solo los contactos, sino su visión. Y como dices, es verdad que en este momento especialmente decisivo para Europa. Es un momento claramente en el que hay que redefinir un poco este proyecto, 60 años ya del Tratado de Roma y bueno, 50, perdón, del Tratado de Roma, 67 años desde la declaración de Schuman, y yo creo que es el momento efectivamente para repensar y redefinir la Europa que queremos y yo diría que la Europa que necesitamos. Va a empezar este ciclo este próximo miércoles con Felipe González, el que fuera presidente del gobierno, ni más ni menos. Sí, yo creo que es una persona importante a escuchar, porque si lo vemos de una perspectiva histórica, fue con el gobierno de Felipe González cuando España entró en la Unión Europea en el año 85, firmamos el acuerdo de entrada, y no solamente eso, porque la verdad es que se trabajó también antes con otros gobiernos para llegar a esa entrada, es que luego Felipe González fue uno de los pilares básicos con Helmut Kohl en Alemania y con François Mitterrand en Francia para construir la Europa que nos ha llegado hasta nuestros días. Nadie mejor que él ha conocido ese periodo, nadie mejor que él ha tenido una influencia tan grande en esos años en Europa, y seguro que él tiene una opinión que darnos del momento histórico en el que estamos y cómo tendríamos que trabajar todos en Europa para buscar o para remodelar lo que fue aquel espíritu fundacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una persona que recoge muy bien el punto de vista del gobierno, del ejecutivo en ese momento, con otros construyendo Europa. Otra pieza importante es Marcelino Oreja, que estará en la segunda de las citas. Además, creo que fue comisario de la Unión Europea y fue ministro de Asuntos Exteriores. Exacto. Marcelino Oreja, que es muy buen amigo además también, trabajó en los años 80, que fue ministro de Asuntos Exteriores con el gobierno de Adolfo Suárez, precisamente para proyectar la entrada de España en la Unión Europea. Ese trabajo lo remató el gobierno socialista, pero empezó ya en esa época. Por lo tanto, él conoce desde dentro de la cocina de España cómo se empezó a trabajar, y luego él tiene una proyección europea muchas veces desconocida, porque Marcelino Oreja fue secretario general del Consejo de Europa, ni más ni menos, que es la organización de derechos humanos de Europa más importante, 47 países, y luego fue eurodiputado y comisario europeo, es decir, estuvo en el gobierno de Europa en ese periodo hasta el año 1999. Por lo tanto, creo que es una experiencia también de alguien español que estuvo en los gobiernos de preparación y que luego estuvo dentro de la propia Unión Europea como uno de los miembros del gobierno de la Comisión Europea. Otra opinión que yo creo que merece la pena escuchar. Vamos a ir viendo también imágenes de la presentación de este ciclo esta mañana en el Ayuntamiento de Segovia, y es que también, bueno, el título de las conferencias es Valores y Sociedad. También Europa carece muchas veces de valores. Sí, Europa es un proyecto de valores, es un proyecto definido como valores, es un proyecto que nace para evitar la Segunda Guerra Mundial,
nace como una unión económica, una unión de mercado, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Europa necesita más solidaridad, necesita afrontar con decisión los retos que tiene, retos migratorios, retos sociales, retos de desigualdad, retos de desempleo que estamos viviendo en todos los países, y una unión de 27 países en este momento pues no es sencilla. Lógicamente tiene que afrontarlo, pero tiene que ser desde esa base de los valores que definen desde su inicio la creación de Europa. Por eso es tan importante ir a la raíz y, como dice Álvaro, hablar con los que han trabajado esos valores, con los que los han hecho posibles, porque han sido los arquitectos realmente a lo largo de esta historia de ellos, y pensar en lo que tenemos que hacer después. Luego, las dos citas que nos quedan todavía por comentar también tienen un papel fundamental. Hablamos de Silvia Clemente, presidenta de las Cortes Autonómicas, y en la última cita Iñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco. Claro, es decir, la visión de Europa del futuro no se puede pensar solamente desde la idea del Estado-nación, desde las naciones, o desde la idea solamente de Europa. Europa es las regiones también. Y hay una gran tendencia a respetar los poderes regionales como parte de la expresión de la identidad de los ciudadanos con el proyecto europeo. Son los Länder alemanes, son las regiones italianas, son las autonomías españolas. Es decir, el Estado bien, pero las regiones es un elemento clave en la construcción de Europa. Y ahí hemos pensado en la Fundación que teníamos que contar con dos experiencias. Una, las comunidades autónomas de nueva creación en España, y dentro de ellas, lógicamente, la Comunidad de Castilla y León, donde esta fundación tiene su sede, y desde una perspectiva del punto de vista de los electores y del Parlamento. Es decir, ¿qué piensa el Parlamento de una comunidad autónoma? ¿Cuál debe ser el futuro de Europa? Lógicamente, Silvia Clemente es la presidenta del Parlamento de las Cortes de Castilla y León. Se lo pidió y me dijo que sí, que encantada venía. La otra alternativa también complementaria es una comunidad autónoma tradicional, de las que ya existieron antes, durante la República, que tiene un estatuto especial y unas competencias mayores en algunos casos, como es el cupo, etcétera, con otras regiones, y que ha tenido siempre una gran trayectoria europea. Qué mejor que para este tipo de comunidad la comunidad autónoma del País Vasco, y por lo tanto la invitación a su lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando hablé con él me dijo que encantado venía porque quería contar su visión de Europa. Esas son las cuatro visiones que pretendemos poner encima de la mesa, pensando que estamos abriendo un momento muy importante en la historia de Europa en este momento. Esta tarde ha estado en Berlín el nuevo presidente francés, contando cuál es su visión, que es contradictoria con la de la señora Merkel, y por lo tanto abrimos un debate. Mientras Alemania se está marchando, llegan nuevos gobiernos con nuevas fuerzas y tendremos que reconstruir esta Europa y a ver con qué mimbres y hacia dónde vamos. Porque si nos equivocamos ahora, el desastre va a ser tremendo. Por lo tanto, el reto es fundamental. Y estas cuatro personas nos pueden abrir un debate con quienes acudan, además, yo creo que es muy interesante. Pues estos cuatro debates, estas cuatro conferencias también las van a poder disfrutar en esta casa, en la 8 de Segovia, porque se las mostraremos también el discurso íntegro de cada uno de los ponentes. Este ciclo de valores se complementa también con un ciclo de cine y derechos humanos, también mirando hacia el otro lado del charco, hacia Colombia, porque también allí pues creo que se vive un momento también clave. Desde luego, el momento de Colombia es clave, y nuevamente volvemos a tener la suerte de tener a Álvaro en Segovia, y no solo en Segovia, sino participando en ese proceso de paz en Colombia. Por lo tanto, él conoce bien, y Eliseo de Pablos conoce la parte de cine. Creo que la combinación es perfecta, y en ese sentido el ayuntamiento lo que hacemos es apoyarlo para acercarnos a esa realidad que, compleja durante años, empieza a resolverse ahora y necesita ese apoyo de muchas instituciones, de muchas más personas para hacerse realidad, y yo creo que Álvaro lo conoce de primera mano y nos lo puede contar. Bueno, lo que está haciendo referencia José es que en los acuerdos de paz de La Habana, las dos partes, la guerrilla y el gobierno y las víctimas, llegaron al acuerdo de que para implementar y poner en marcha el proceso de paz
hacía falta una llaman justicia especial para la paz. No se fiaban de la justicia tradicional. ¿Quién iba a decir? Había que nombrar unos tribunales que juzgasen a los que fuesen culpables de alguna acción criminal, tanto de la guerrilla como del ejército, como los paramilitares. ¿Quién iba a hacer eso? No se fiaban de nadie, decidieron buscar 5 personas, 3 internacionales y 2 nacionales. Para designar los internacionales, se llama Comité de Escogencia de los jueces, pidieron al secretario general del Consejo de las Naciones Unidas, que designó a Diego García Sayán, antiguo presidente de la Corte Interamericana, al gran organismo de la justicia transicional en Washington, que nombró a Juan Méndez, y argentino, y al Consejo de Europa, que el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos me pidió si yo aceptaba formar parte de ese grupo. Naturalmente le dije que sí. Con el presidente del Tribunal Supremo en lo penal de Colombia y una profesora nombrada por todos los rectores. Ahí sí que estamos metidos en esa aventura de designar los futuros jueces, porque si eso no sale bien, no se pondrá en marcha el proceso. Al calor de eso, se nos ocurrió decir, vamos a hablar de ese ejemplo de buscar la paz por primera vez en la historia de América Latina entre un gobierno y la guerrilla, dejar las armas y hablar del futuro en paz. Eso es importantísimo. Y hay esas 3 películas que ha buscado Eliseo de Pablos y ese pequeño diálogo que tendremos antes de cada película con un invitado, o sea, el embajador de Colombia, alguien de las víctimas y un representante de las FARC. Eso ya será a finales de este mes de mayo, lo más inmediato, este ciclo de valores y sociedad que arranca este miércoles en San Quirce a partir de las 7 de la tarde. Gracias a los dos por acompañarnos y que sea todo un éxito. Muchas gracias. Y con ello nos despedimos de este programa de 8 Magazine. Recuerden que este martes volvemos después de Segovia de Pueblo en Pueblo. Buenas noches.